Buen día, comunidad de MIA. En esta oportunidad vamos a hacer un video explicando cómo descargar motores eléctricos y cualquier otro componente. Este video va a ser bastante corto porque podemos extendernos bastante explicando cómo hacer los procedimientos desde cada plataforma. Así que vamos a hacerlo bastante rápido y conciso para que se pueda entender cuáles son estas plataformas que empleamos para poder descargar estos motores. Todo esto surgió porque colgamos un video en la cual estábamos modelando la parte estructural y la parte de calderería industrial en Inventor de esta planta de molienda de maíz. Estos fueron los participantes que hicieron sus consultas sobre de dónde sacamos los equipos o cualquier otro elemento mecánico. Entonces vamos a aclararle y para ello vamos a dirigirnos a estas páginas. Por ejemplo, nos dirigimos a WEG. WEG Motor es una empresa que se dedica a vender todo lo relacionado con electricidad, automatización y motores eléctricos. Nos dirigimos a su página principal y vamos a irnos aquí al centro de descargas y le damos a la biblioteca CAT. Nos da en dos formatos, en IEC y en NEMA. Podemos darle a cualquiera, pero es importante que sepan la definición de cada uno porque de acuerdo a ello es como ustedes van a poder ingresar a buscar el motor que van a necesitar. Ahora, tiene aquí una limitante porque no puedes ingresar directamente con un código de serie el motor y buscarlo, ¿no? Aquí tienes que tener previamente un catálogo del tipo de motor que vas a emplear para recién buscarlo. Por ejemplo, si yo le doy aquí, tendría que saber qué tipo de motor es el que estoy escogiendo con esta característica y de aquí a escoger, ¿no? A escoger, darle aquí por ejemplo a cualquiera, estoy dándole valores al azar y escoger en el formato IGES o STEP para descargarlo en Inventor o para SolidWorks. Otra plataforma que también empleamos, aparte de la de WEG Motors, que es, bueno, esta tiene solamente estos tipos de motores, no tienen motorreductores, son motores eléctricos y son de esta forma, tal cual como se ve acá. Ahora, si nosotros queremos emplear motorreductores, podemos irnos a esta página, Sumitomo Drive Technologies, y aquí podemos ver toda esta gama de motorreductores y podemos ver cuáles están disponibles para configurar una descarga. Por ejemplo, si le damos aquí a Ciclo Drive, entramos a configurar este producto y aquí tendríamos que registrarnos. Y una vez que llenemos todos nuestros datos, vamos a ingresar y vamos a poder aquí ingresar un código de serie que para ello también hay que tener el catálogo o configurar de acuerdo a las características de un cálculo que nosotros hemos realizado en nuestro modelo, como torque, potencia, número de revoluciones y todos esos valores ingresarlos y la misma página de Sumitomo me va a recomendar un motor, ¿correcto? Y también es buena para tener este tipo de motorreductores. Ahora, estas dos páginas, WEG Motor y estas dos páginas, WEG Motors y Sumitomo Drive, son las que empleamos para descargar motores eléctricos y motorreductores respectivamente. Ahora, si nosotros queremos descargar otro tipo de elementos, por ejemplo, aquí dentro de esta página PAR Community, aquí está el enlace b2b.parcommunity, aquí podemos configurar cajas reductoras, por ejemplo, motores y cualquier otro elemento, ¿no? Esta página es muy variada, aquí puedes buscar distintos elementos de máquina, componentes y buscarlos, ¿no? Son catálogos libres para descargar, desde chumaceras y de diferentes marcas también tienes para poder descargar y es bastante amplio. Por ejemplo, desde esta página les voy a mostrar qué es lo que hemos descargado y dónde lo hemos empleado más adelante. Otra página también que empleamos es TraceParts. Aquí puedes descargar chumaceras, basta que ingreses el código UCP, UCT, UCF y puedes descargar cualquier tipo de chumacera de pared, chumacera de apoyo, y hay diferentes tipos, ¿no? Simplemente basta con configurar
el código de esta chumacera y descargarla, ¿no? También puedes no solamente chumaceras, sino tienes componentes eléctricos, tienes tableros, tienes ventiladores, bastantes cosas, ¿no? Y te da toda una galería bastante completa de componentes mecánicos que puedes emplear. Y por marcas, ¿no? NTN, MyMotion, y ahí tú vas escogiendo qué cosa es lo que vas a emplear. Es variado, bastante variado, tiene distintas cosas que puedes emplear. No solamente chumaceras, como digo, ventiladores, componentes electrónicos, ¿ven? Ahí tiene bastantes formas y son descargables, ¿no? Simplemente basta entrar a alguno y configurar las dimensiones de lo que vamos a emplear, ¿no? Por ejemplo, aquí escogemos la dimensión del ventilador, por ejemplo, qué sé yo, cualquier valor, y le damos aquí al formato en que queremos descargar, ya sea para Inventor, SolidWorks o Katia, distintos formatos compatibles. Y aquí escoges en Inventor y le das a descargar. Aquí puedes visualizar qué es lo que vas a obtener. Como ven, solamente es el ventilador sin motor. Habría que buscarle un motor y para ello ya vas a otra plataforma como las que ya he mencionado y lo puedes montar. Otra página bastante empleada es Solid Components. Aquí tiene esta es su ventana principal, aquí está su enlace de Solid Component y también tiene rodamientos, motores, lubricantes, sensores, componentes electromecánicos, pernos, bastante amplio es esta página y puedes descargarlo, ¿no? Igual, por ejemplo, si entramos aquí a transmisiones, podemos indicarle que quiero, por ejemplo, un acoplamiento elástico. Y aquí ya me ofrece las dimensiones de acuerdo a las marcas, ¿no? Ring Feather, también aquí le podemos dar y escoger toda la gama que me permite, ¿no? Bastante amplio y es bastante real o preciso, ¿no? Porque esto tú lo configuras para descargar, le das aquí el formato que vas a emplear y con esas características y PDF, porque también te entrega un PDF, puedes cotizar, ¿no? En tu mercado nacional buscas si estas marcas son comerciales o si este producto con estas características es comercial o hay un producto similar y lo puedes cotizar y adquirir. Entonces, estas son las plataformas que empleamos para descargar motores eléctricos, motorreductores, chumaceras, componentes mecánicos, componentes electrónicos y es totalmente gratuito la descarga. Ahora vamos a ver dónde hemos empleado estos motores eléctricos del tipo WEG. Por ejemplo, aquí yo tengo esta planta, es una planta para prensado de plumas y por ejemplo aquí podemos apreciar el motor WEG, ¿correcto? Ahí se ve. Y directamente este motor lo hemos traído de WEG y lo hemos ensamblado aquí. Nada más que esta es una máquina en bloque representativa, no tiene muchos detalles. Ahora vamos a ver otro caso, el que sigue. Por ejemplo aquí de Sumitomo tenemos en este caso este proyecto. Aquí, por ejemplo, esta máquina que ven acá es una máquina para inspección textil de redes de pesca y el motor reductor que se tiene aquí es de ciclo drive. Aquí se ve mejor por dentro, ahí se ve. Voy a darle visualización con aristas y ahí está. ¿Ven? Este es el motor reductor de 10 HP y este es de 8 HP. Si se percatan, también pueden apreciar que tengo las chumaceras. Estas chumaceras las he descargado de esta página, ¿no? De aquí, de Tracebars, directamente aquí hemos empleado estas chumaceras de pared. También tenemos aquí chumaceras tensoras, también de Tracebars. Y por ejemplo tenemos este otro montaje. Por ejemplo, esta es una máquina para secado también textil, empleado dentro de lo que es la red de pesca. Y vemos chumaceras de apoyo. Internamente aquí hay una chumacera de pared, no sé si lo llegan a apreciar, chumaceras tensoras por ejemplo acá, y así sucesivamente, ¿no? Y ahora
Igual aquí, en este caso WEG, también motor eléctrico WEG para este molino de martillos. Y también aquí, como pueden ver, una chumacera bipartida de SKF. En este caso, esta chumacera bipartida la descargamos de esta plataforma de aquí, de Park Community. Buscamos chumacera bipartida y la utilizamos para ello, ¿no? Y así consecutivamente todos estos elementos. Por ejemplo, estas abrazaderas para cerrar la tapa de la máquina la hemos descargado de acá, de Solid Components. Entramos aquí y buscamos lo que sería seguro, ¿no? Hay una opción para seguro, locking, y aquí ya empezamos a buscar y a seleccionar cuál es el que vamos a descargar. Por ejemplo, otro dato importante de Park Community es que en este caso, en este montaje de este conjunto de máquinas para el prensa de plumas, por ejemplo acá, esta caja reductora que ven aquí, de acuerdo a sus dimensiones y características mecánicas como revoluciones, diámetro del eje y todo ello que me da el fabricante, y al momento que nosotros adquirimos la caja lo buscamos en Park Community. En esta página encontramos simplemente la caja y con las características de las dimensiones del motor, igual potencia y todo lo demás, pudimos encontrarlo este motor en WEG Motors. Este mismo motor lo trajimos desde esta página, ¿no? Buscamos la característica del motor con brida. Este es un motor bridado, como ven, y lo empleamos, ¿no? Y así sucesivamente pudimos montar todo esto y así quedó tal cual en la fabricación. Bueno, eso es lo que le quería mostrar con respecto a los motores, motorreductores, elementos mecánicos, todo lo que se emplea al momento de modelar maquinaria industrial. Bueno muchachos, espero que este video les haya servido. Es bastante práctico y sencillo. En sí es bastante amplio porque, como les he mencionado, por cada página se tiene que hacer una explicación en cómo descargar. Pero espero que ustedes ya con este video lo puedan emplear y descargar directamente desde las plataformas que mejor les parezca a ustedes, ¿no? De acuerdo a sus necesidades y proyectos que estén realizando. Cualquier duda o consulta que tengan lo pueden realizar directamente a la página de Facebook o a nuestro WhatsApp para cualquier proyecto o consulta que necesiten, ¿no? Hay bastante que se puede aprender, bastante tips y trucos que no se mencionan en otras empresas o en cualquier otro curso, pero nosotros damos todo el conocimiento adquirido hacia ustedes. Me despido, mi nombre es Alonso Berríos y nos vemos en otro próximo video.